Bienvenidos nuevamente al curso de PAP Básico Biología. El día de hoy vamos a trabajar la continuación de la taxonomía, trabajando principalmente los reinos. Hoy nos vamos a dedicar a trabajar los primeros 3 reinos. Se recuerdan que en la clase anterior trabajamos los dominios. Dijimos que en la naturaleza los taxónomos habían clasificado 3 dominios: el dominio Archaea, el dominio Eubacteria y el dominio Eubacteria. El día de hoy vamos a trabajar otro escalón que se llaman reinos. Hoy trabajaremos principalmente los reinos de los cuales se creen que han derivado todos los demás seres vivos. Recordemos que la taxonomía también se basa en un proceso evolutivo y que actualmente una de sus bases es la filogenia. Entonces, el día de hoy vamos a hablar del reino Archaeobacteria, que como vemos aquí en nuestra diapositiva está representado por estos organismos. Posteriormente trabajaremos el reino Eubacteria y terminaremos con el reino protista. Vamos entonces a hablar algunas características del reino Archaeobacteria. El reino Archaeobacteria deriva del griego archeos, que significa antiguo, como lo podemos observar aquí. Habitan en lugares acuáticos y terrestres extremos. Estos organismos todos son unicelulares. Todos son unicelulares y son muy primitivos. Tienen unas características tan especiales que nosotros los podemos ubicar en lugares inimaginables. Les gustan las medidas extremas, temperaturas altas, temperaturas bajas, presiones elevadas. Muchos de ellos no necesitan ni siquiera el oxígeno, por eso se llaman anaerobios. Pueden estar en lugares en donde nosotros colocamos nuestro dedito y nos quedamos sin dedo. Y por eso se dice que pueden tener características tan extremas. Su tipo de reproducción es asexual. Asexual significa que no necesita otro individuo para reproducirse. Únicamente va a sacar copias y copias exactas de él mismo. Es el sistema de reproducción primitivo. Aquí podemos nosotros observar en nuestra diapositiva una bacteria que se llama Thermus aquaticus. Esta bacteria es termófila, significa que puede vivir a grandes temperaturas. Es decir, que la podemos encontrar incluso en los cráteres de los volcanes activos. Vamos a decir que también hay bacterias que son quimiosintéticas. Eso significa que realizan reacciones químicas y obtienen la energía por medio de ello, utilizando el azufre, el amoníaco, los nitratos, y por eso son de mucho beneficio para algunos ambientes. Ahora vamos a platicar un poquito del reino Eubacteria, que anteriormente se conocía con el nombre del reino Monera. Este reino está conformado también, al igual que el reino anterior, por organismos unicelulares. Todos ellos son, al igual que la Archaeobacteria, son procariotas. Y eso es lo que los diferencia entre los demás reinos. Recordemos que decir que una célula es procariota significa que no va a tener organelos internos. Como podemos observar aquí en nuestra diapositiva, lo que nosotros observamos en azul, esto que vemos aquí, son segmentos de ADN. En las células eucariotas nosotros vamos a encontrar dentro de ese núcleo el ADN. Aquí no hay una estructura nuclear
algo una membrana que rodee a todo ese ADN. Por eso se dice que son células muy primitivas. No tienen organelos internos. Sí tienen todas las funciones de una célula, pero no tienen los organelos internos. A eso le vamos a llamar procariote, donde habitan las bacterias del reino Monera. El reino Monera es habitado en medios no tan hostiles como las archobacterias, que vimos anteriormente, que habitan en lugares con temperaturas extremas, incluso sin oxígeno. Este reino Monera ya habita en diversos medios. Casi todos son, en su mayoría, acuáticos y tienen un tipo de reproducción por bipartición. ¿Qué significa bipartición? Significa que en determinado momento esta célula viene y duplica su segmento de ADN, lo duplica y de esa forma hace otro nuevo individuo, partiendo, por decir así, todo su material en dos y dando origen a una copia exactísima de ella misma. ¿Sí? Entonces podemos nosotros observar aquí la estructura de una bacteria que pertenece al reino Monera. Podemos observar que una de las grandes diferencias, recordemos que los taxónomos necesitan más de 100 características que hagan diferentes a un individuo y a otro. Eso significa que la gran diferencia entre las bacterias del reino Archaeobacteria y las bacterias del reino Monera radica en esta pared celular que nosotros observamos aquí. Este grosor de esta pared celular está compuesto por un peptidoglucano y esto es lo que las hace diferentes. Tienen una estructura bastante sencilla. Aquí tenemos algunos ejemplos de las bacterias. Las bacterias, ustedes las aprovechan casi siempre y ni siquiera se han dado cuenta. Esta que tenemos aquí se llama Escharmes-Keter y es un tipo de bacteria que se utiliza para fabricar el yogur. Tenemos aquí el Streptococcus pneumoniae y tenemos aquí el Clostridium difficile, que son bacterias, es decir, que son células que pertenecen, organismos, unicelulares que pertenecen al reino Monera. Las bacterias o el reino Monera o el reino Eubacterias, cualquiera de esos tres nombres que pueden ustedes ubicar en los libros, se dividen en dos. Su división consiste en tener aquí a las bacterias, precisamente todas las anteriores, que se conocen como bacterias heterótrofas. Cuando hablamos de taxonomía explicamos que era heterótrofo. Heterótrofo es un organismo que no es capaz de fabricar su propio alimento. El reino Eubacteria se va a dividir en bacteria y cianobacteria. Las cianobacterias son organismos autótrofos, es decir, que estos sí van a fabricar su propio alimento. Lo que observamos en esta diapositiva es un cultivo. Cuando nosotros necesitamos en el laboratorio observar bacterias, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos un cultivo. Cuando usted está enfermo, la garganta, y no se le quita, y no se le quita, y no se le quita, le dice el médico, vamos a hacer un cultivo. Eso significa que usamos una caja de Petri, que una caja de Petri es esto que tenemos nosotros aquí. Es como un joyerito de vidrio
que tiene una sustancia que se llama agar. Y ahí pues, le colocan a usted en un examen de laboratorio, le meten en la boca un, cualquier objeto que utilizan los médicos o los laboratorios para poder extraer una muestra. Y esa muestra la colocan en, en esta caja de Petri. Y esperan unos días y como lo que se llama agar es de ellas, es como el alimento, es el medio adecuado, eso significa que entonces aquí vamos a tener dentro de unos días bacterias. ¿Cómo se clasifican esas bacterias? Pues las bacterias se clasifican sencillamente por su forma. Los primeros que tenemos aquí se llaman cocos y se llaman cocos por la forma que tienen, que son rueditas. Cuando hay bacterias que tienen dos tipos de rueditas y eso se llaman diplococos. Hay otras bacterias que las rueditas están juntas, así en cadenita, y esas se llaman estreptococos. Y otras no solo son las cadenitas, sino se entrelazan entre sí y esas se llaman estafilococos. Entonces podemos decir que las bacterias se clasifican en cocos y que los cocos a su vez se clasifican en cocos, diplococos, estreptococos y estafilococos. Otra clasificación, otra forma es, las otras que tenemos aquí, se conocen con el nombre de bacilos, que son como estos tubitos que nosotros observamos aquí. Otra forma son los vibriontes. Otras bacterias tienen flagelos y por eso se llaman bacterias flageladas. Otras se reproducen por esporas y por eso se llaman esporobacterianos. Y por último vamos a tener a los espirilos. Los espirilos en realidad en una observación microscópica se observan como espirales. Es decir, que van a ser como rollitos aquí. Aquí tenemos un espirilo algo alargado, por eso se observa así. Entonces, podemos resumir que la clasificación de las bacterias es por su forma, concluyendo que vamos a tener los cocos, los bacilos, los espirilos, las bacterias flageladas, las esporobacterias y los vibriontes. Entonces vamos a continuar. ¿Cuál es la utilidad de las bacterias? Cualquiera dice bacterias y lo primero que piensa es en enfermedad, en el daño que causan. En realidad no todas las bacterias causan un daño. Aquí tenemos nosotros el ejemplo de la bacteria del yogur. El yogur, a usted le dicen, ay, es que me duele el estómago, cómete un yogur. ¿Por qué? Porque el yogur, esta reacción que provoca es ayudar a la flora intestinal. Ustedes habían oído hablar de la famosa flora intestinal. Que ahora está tan de moda. Decimos la flora intestinal realmente no es otra cosa que un conjunto de bacterias que habitan o que viven en nuestro intestino y que ayudan a procesar todos los alimentos y que a su vez en el intestino grueso ayudan a la mejor expulsión de lo que el cuerpo ya no necesita. Entonces, cuando usted tiene diarrea, se dice que pierde toda su flora intestinal y esa flora, o por lo menos la mayor parte, ¿verdad? Entonces le dice, comete un tu yogur y eso le ayuda a recuperar la flora intestinal. Pero como todo, ¿verdad? No solo son útiles, sino también son dañinas. Muchas bacterias también son parásitos. ¿Qué significa parásitos? Que se aprovechan de otro individuo obteniendo los recursos de él sin importarle si lo va a perjudicar. Aquí, por ejemplo, tenemos este individuo que está con una bacteria dentro que provoca la tuberculosis. Aquí tenemos que
La tuberculosis es un tipo de bacteria que provoca destrozos en los pulmones y que su medio de contagio lamentablemente es cuando la persona estornuda o cuando no se tienen los cuidados adecuados, pues fácilmente se pueden contaminar las personas que están alrededor. Luego tenemos la Staphylococcus aureus. Recordemos en la clase anterior que vimos taxonomía, que hablamos de el sistema de Linneo, que era binominal, y que dijimos que ahí se formaban los nombres científicos. Recordemos que los nombres científicos van a tener el género y la especie. En este caso el género es Staphylococcus y la especie es Aureus. Este es otro tipo de bacteria que se inserta en la piel. Lamentablemente lo padecen las personas obesas y algunas personas que tienen problemas de azúcar, como los diabéticos. Estas bacterias son muy oportunistas y se colocan en la piel y ustedes pueden observar aquí el daño que puede ocasionar. Otra bacteria muy de moda y perjudicial que podemos nosotros nombrar aquí es la Helicobacter pylori. Recordando los nombres científicos, Helicobacter sería el género y pylori sería la especie. Esta bacteria es esta que tenemos nosotros aquí. Como les repito, actualmente está muy de moda y se aloja en las paredes del estómago. Esta bacteria tiene la característica de destrozar un poco estas bacterias y provocar serios problemas como úlceras y es lo que daña nuestro estómago, que nos puede afectar en determinado momento. Obviamente para toda enfermedad existen medidas preventivas y la mejor medida preventiva que nosotros podemos tomar en cuenta es la higiene, ¿verdad? Ahora vamos a hablar de otro reino. Anteriormente trabajamos el reino Archaeobacteria, el reino Eubacteria y hoy vamos a hablar del reino Protista. El reino Protista, como lo podemos ver nosotros aquí, a diferencia de los otros dos reinos anteriores que trabajamos, es que este reino ya pertenece al reino con células eucariotas, como lo podemos observar aquí. Las células eucariotas podemos nosotros notar la gran diferencia, ya podemos ver estructuras internas, podemos encontrar aquí un núcleo, podemos encontrar una mitocondria si las pudiéramos observar con un microscopio. A diferencia de las bacterias, veamos su estructura. Su estructura era mucho más sencilla. El reino Eubacteria y el reino Archaeobacteria son los más primitivos y en evolución son los que menos estructuras tienen. Entonces, el reino protista se llama protista y está conformado por células eucariotas. Existen más de 50.000 especies en este reino. Este reino es como cuando uno ordena su ropero y tiene una gaveta para las playeras, otra para las pantalonetas, y entonces dice la ropa interior que hago. Entonces meto mis calcetines, mis camisetas que uso abajo, las meto todas juntas, más o menos así es este reino protista. Nosotros podemos observar aquí en esta imagen que todos ellos son diferentes. Entonces, son organismos que no pueden estar entre las plantas, entre los hongos, entre los animales y entre las bacterias. Ya vimos por qué, porque todas las bacterias son células procariotas. Y en el reino protista todas las células van a ser eucariotas.
Entonces son como todos aquellos que no sabían en dónde ubicarlos y entonces crearon el reino protista. Su reproducción es asexual. Todos habitan en diferentes lugares, por eso se dice que su medio ambiente es variado, aunque la mayoría lo vamos a encontrar en medios acuáticos. Tienen muchas particularidades y por eso los clasifican de acuerdo a sus semejanzas. Depende del libro que ustedes consulten, van a encontrar que el reino protista tiene diferentes clasificaciones. La más coherente o la más fácil de estudiar, yo propongo que sea esta, que se clasifican de acuerdo a. Vamos a decir que se van a clasificar de acuerdo a su semejanza a las plantas, a su semejanza a los animales y a su semejanza a los hongos. Entonces, el primer grupo que vamos a trabajar y que vamos a observar aquí son de acuerdo a su semejanza con las plantas. Entre ellos tenemos entonces aquí, por ejemplo, las algas. En su mayoría van a ser, en este caso son las algas verdes. Las algas verdes tienen la característica de que pueden realizar fotosíntesis. Cuando nosotros tenemos alguna pecera y observamos y dejamos de lavar nuestra pecera por X o Y razón y observamos que empiezan a salir ahí liguitas verdes, eso es parte de estas algas y son buenos indicadores de contaminación. Tenemos también las algas rojas que son utilizadas para fabricar el agar que les había comentado para realizar los cultivos de bacterias. Y luego tenemos a las diatomeas. Se dice que todos los organismos que conforman el reino protista son unicelulares, aunque tienen la particularidad de formar colonias, es decir, que se junta uno a la vez y pueden formar estos filamentos que nosotros observamos. Pero cada célula que se encuentra en este filamento es totalmente independiente una de la otra. No tiene una organización ni una función específica el conjunto de esas células, que es lo que nosotros conocemos como tejido. Estas nunca van a tener tejidos, van a ser células totalmente independientes. Estos son los protistas semejantes a plantas. Ahora veamos los protistas semejantes a hongos. Ahí vamos a tener unos tipos de mohos muy primitivos, que van a ser los mohos acuáticos y los mohos deslizantes. Entonces, estos son muy semejantes a los hongos. Posteriormente vamos a trabajar el reino fungi y entonces vamos a hablar de las características. En proceso evolutivo se dice que estos fueron los predecesores de los hongos. Luego tenemos los semejantes a los animales. Se llaman semejantes a los animales porque todos son heterótrofos. ¿Qué significa que sean heterótrofos? Que vamos a decir que los heterótrofos no son capaces de fabricar su propio alimento, ¿sí? Por ejemplo, los zooflagelados son aquellos que tienen flagelos, ¿sí? Aunque tenemos aquí una euglena. Esta es la excepción del reino protista. Como les repito, el reino protista son como cuando en matemáticas ustedes estudian álgebra y dice vamos a ver los casos especiales. Ese es el reino protista. La euglena es parte del reino protista y su característica es que tiene un flagelo. Todos estos, al igual que los animales, tienen movimiento. Es decir, se pueden desplazar perfectamente de un lugar a otro. La euglena puede fabricar su propio alimento. Esta, como les repito, es un caso tan especial que realiza
síntesis, por decirlo así, para que ustedes entiendan, puede ella fabricar su alimento. Caso contrario a este sarcodino que nosotros observamos aquí, que se llama ameba. ¿Alguna vez en su vida han escuchado de alguien que dice, es que tengo o me dio amebiasis? La amebiasis no es otra cosa que la contaminación por este protozoo. Este protozoo se transmite a través de las heces fecales y cuando se manipulan mal los alimentos, por eso es que no es muy recomendable comprar productos de la calle. Por ejemplo, cuando compran esos mangos con pepita, las frutas que venden, porque me imagino que alguna vez ustedes se han puesto a pensar en dónde está el sanitario de las personas que trabajan en las calles. Y si tendrán la pena de lavarse las manos, utilizar jabón desinfectante, colocarse suficiente agua, desinfectarse las manos. Un poquito difícil que esto suceda y por eso se da la contaminación de alimentos. Alguna persona decía que mientras más ricas son las cosas, más contaminadas están de la calle principalmente, ¿verdad? Entonces, este es un individuo que provoca la famosa amebiasis, que no es otra cosa que una diarrea horrible que daña todo nuestro sistema digestivo y que provoca trastornos e incomodidad, ¿verdad? Entonces, así como los hay que son productores de su alimento, también los hay parásitos. Los esporozoarios, como el ejemplo que tenemos aquí, se llaman así porque se reproducen por medio de esporas. Y por último vamos a tener a los ciliados, como este individuo que aquí. Si nosotros observamos detenidamente, vamos a ver que aquí en su contorno tiene unos como pelitos que se llaman cilios. Los ciliados se llaman así por esas estructuras que salen de la membrana y que les permiten moverse o desplazarse de un lugar a otro. Otras clasificaciones de los protistas también se da por medio del desplazamiento. Ustedes pueden consultar bibliografía y se van a dar cuenta que existen diferentes clasificaciones. Entonces nosotros podemos concluir aquí que estos van a ser los protistas semejantes a los animales. Decimos semejantes porque no son animales. Se dice que van a ser los predecesores o se cree que son los que dieron origen a los animales. En resumen, entonces, la utilidad de estos protistas es que muchos de ellos son productores primarios en las cadenas alimentarias que se dan en el medio acuático. Es decir, que muchos de ellos son los famosos formadores del plancton. El plancton es la base de la alimentación de muchos organismos en el medio acuático. Otros, como la euglena, son buenos productores de oxígeno. Existe una teoría que dice que la Tierra primitivamente no tenía oxígeno y que a raíz que tiene oxígeno, por eso se dio la vida y por eso es que nosotros ahora tenemos un planeta azul. Entonces, estos protistas que son capaces de producir su propio alimento también van a producir oxígeno. Recordemos, el proceso de fotosíntesis es descomponer la molécula de agua con la luz del sol para obtener glucosa más oxígeno. Luego, otros protistas, como les repito, son utilizados como agar. El agar ya mencionamos que es el medio de cultivo para muchas bacterias. Sin el agar no se podrían hacer los estudios de laboratorio que actualmente se hacen y las investigaciones en todas las bacterias que se emplean, ¿verdad? Pero también
al igual que los demás reinos tienen su parte negativa. Vamos a decir que las partes negativas del reino protista es que muchos de ellos son parásitos, como les repito, se alimentan de otros aprovechándose de ellos sin importar el daño que ocasionan y provocan enfermedades como la amebiasis que habíamos mencionado con anterioridad. Esta es una muestra de heces en donde podemos observar la ameba. Tenemos también al plasmodio, que es el causante de la malaria transmitida por el zancudo anófeles. Cuando se les inyecta ahí el protozoo, el zancudo, pues produce esta enfermedad. Entonces podemos concluir que los reinos que inician el gran eslabón de esta clasificación de los seres vivos son los archeobacterias, que quedamos que archea significa primitivo, y que la característica de ellos es que habitan en lugares extremos. Luego tenemos Eubacteria, también conocido como bacteria y también conocido como Monera. Estos son todo el grupo de bacterias y está conformado por las bacterias y las cianobacterias. Las bacterias son, la cantidad de bacterias es impresionante las que existen en el planeta Tierra. Y la característica principal es que su reproducción es muy rápida. Como tienen una reproducción asexual, y únicamente se divide en dos el individuo y saca copias de ellas, por eso es que cuando nos duele la garganta y rápido nos empieza a dar fiebre, porque nuestro sistema responde a la invasión que producen estos individuos. Vimos también que hay individuos entre las bacterias que son también autótrofos. Y por último, trabajamos el reino protista. Que el reino protista, a diferencia de los otros dos, es que todas sus células son eucariotas. Aquí en este ejemplo podemos observar claramente su estructura interna. Podemos observar que ya tiene un núcleo, que ya tiene una vacuola contráctil, que ya tiene todos los organelos internos. Mientras que las estructuras de las archeobacterias y las bacterias es mucho más sencilla. Bueno, los espero la próxima clase. Trabajaremos los reinos que continúan y que la pasen muy bien.